¿Qué pasaría si la historia oficial sobre la muerte de una leyenda estuviera incompleta? ¿Y si detrás de los comunicados elegantes, de los homenajes multitudinarios y de las lágrimas públicas existiera una verdad que nadie se atrevió a contar durante años? Hoy no hablamos solo de Vicente Fernández, el ícono eterno de la música ranchera, sino del hombre vulnerable que luchó en silencio sus últimos días. Bienvenidos a nuestro canal. Si te interesan las historias que van más allá del espectáculo, donde se cruzan la fama, la familia y decisiones imposibles, este es tu lugar. Te invitamos desde ahora a darle like, compartir este video y suscribirte al canal con la campanita activada para no perderte ninguna actualización. También puedes apoyar nuestro trabajo con el botón Super Thanks y, por supuesto, dejar tu opinión. ¿Crees que la familia de Don Chente actuó correctamente o hubo algo que se ocultó demasiado tiempo? En marzo de 2024, cuando parecía que todo sobre la muerte de Vicente Fernández ya estaba dicho, una entrevista sacudió a México y al mundo latino. Vicente Fernández Jr., uno de los hijos del Charro de Huentitán, decidió romper un silencio que había durado más de 2 años. Lo que contó no fue un simple ajuste de cuentas, ni una anécdota tardía, sino una reconstrucción cruda, íntima y profundamente humana de los últimos meses de vida de su padre. De pronto, la narrativa heroica del ídolo se transformó en un rompecabezas lleno de sombras, dudas médicas, conflictos familiares y una pregunta central. ¿Murió Don Chente cuando el mundo creyó que murió? ¿O su despedida real ocurrió mucho antes? Para entender por qué las palabras de Vicente Jr. causaron tanto impacto, hay que recordar quién era Vicente Fernández para México. No era solo un cantante, era una institución cultural, una voz que acompañó generaciones, un símbolo de masculinidad, orgullo rural y resistencia. Para millones, Don Chente parecía invencible. Incluso cuando anunció su retiro de los escenarios, la imagen pública seguía siendo la de un hombre fuerte, con sombrero bien puesto, montado a caballo y con la garganta intacta. Por eso, aceptar que detrás de esa imagen había un paciente frágil, dependiente de máquinas y atrapado en decisiones médicas complejas, resultó emocionalmente difícil para sus seguidores. Según reveló Vicente Jr., todo empezó mucho antes del famoso accidente de agosto de 2021. A principios de ese año, la familia recibió una noticia que cambiaría el rumbo de todo. Vicente Fernández había sido diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 2. No era todavía una sentencia de muerte, pero sí una advertencia seria. El problema no era solo la enfermedad, sino el miedo que Don Chente tenía a perder lo que más amaba después de su familia, su voz. Para un cantante de su talla, la voz no es solo una herramienta, es identidad, es poder, es sentido de vida. Por esa razón, optó por un tratamiento hormonal, en lugar de procedimientos más agresivos. La terapia buscaba frenar el avance del cáncer sin dañar demasiado sus cuerdas vocales. En apariencia, era una decisión lógica, pero el cuerpo humano no siempre responde como se espera. Con el paso de los meses, Vicente empezó a sentir algo extraño: debilidad progresiva, cansancio extremo, hormigueo en las piernas y una sensación de que su propio cuerpo ya no obedecía como antes. Al principio, muchos lo atribuyeron a la edad. Don Chente tenía más de 80 años y había llevado una vida intensa. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo iba más allá del simple desgaste. Vicente Jr. explicó que los médicos comenzaron a sospechar que la terapia hormonal había desencadenado una reacción autoinmune conocida como síndrome de Guillain-Barré. Esta enfermedad es traicionera. El sistema inmunológico, en lugar de proteger, ataca los nervios periféricos. El resultado es una pérdida progresiva de fuerza muscular que puede avanzar desde las piernas hasta los brazos y, en casos graves, afectar la respiración. Para alguien como Vicente Fernández, acostumbrado a dominar escenarios,
caballos y multitudes, la idea de no poder sostenerse en pie era psicológicamente devastadora. Pero el golpe más duro estaba aún por llegar. El 6 de agosto de 2021, en el rancho familiar, Don Chente sufrió una caída que cambió todo. No fue un simple tropiezo. Según la versión revelada por su hijo, la debilidad muscular causada por el síndrome hizo que perdiera el equilibrio de forma repentina. Su cuerpo, ya vulnerable, no pudo reaccionar. Cayó con fuerza y el impacto fue directo en la zona cervical. Cuando lo encontraron, Vicente apenas podía moverse. El dolor era intenso, pero lo más alarmante era la falta de respuesta en brazos y piernas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara. Allí, los estudios confirmaron el peor escenario: una lesión severa en la columna cervical. La consecuencia fue una parálisis prácticamente total del cuello hacia abajo. En cuestión de horas, el hombre que había llenado estadios quedó reducido a una cama, conectado a tubos, monitores y respiradores. La familia, que durante décadas había visto a Vicente como un pilar inquebrantable, tuvo que enfrentarse de golpe a su versión más frágil. Durante los primeros días de hospitalización, la información que salía a la prensa era cuidadosamente optimista. Se hablaba de estabilidad, de recuperación lenta, de buen ánimo, pero, según Vicente Jr., esa narrativa no reflejaba la realidad. Dentro de las paredes del hospital, Don Chente luchaba no solo contra la lesión, sino contra una cadena de complicaciones que se iban acumulando como piezas de dominó. La inmovilidad prolongada afectó su circulación, su capacidad pulmonar y su sistema inmunológico. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer infecciones respiratorias, luego neumonía intrahospitalaria, después problemas cardíacos derivados del estrés físico. Cada nueva complicación hacía más difícil que su cuerpo respondiera. Además, al estar tanto tiempo postrado, desarrolló úlceras por presión, heridas que no solo son dolorosas, sino peligrosas porque se infectan con facilidad. Para un paciente de más de 80 años, cada uno de estos factores por separado ya es grave. Juntos forman una tormenta perfecta. Lo más impactante del testimonio de Vicente Jr. no fue solo la descripción médica, sino el silencio familiar. Según él, desde el inicio se tomó una decisión: proteger la imagen pública de Don Chente. No querían que el mundo lo viera derrotado. Por eso, los comunicados oficiales hablaban de avances, de esperanza, de estabilidad, aunque en privado los médicos advertían que el panorama era cada vez más oscuro. La familia vivía una doble realidad, una para las cámaras y otra para las noches interminables al lado de la cama del patriarca. En esos pasillos del hospital comenzaron también las tensiones internas. No todos los hijos y allegados veían las cosas igual. Algunos querían aferrarse a cualquier posibilidad de prolongar la vida, aunque fuera conectada a máquinas. Otros empezaron a preguntarse algo más doloroso: ¿hasta qué punto seguir interviniendo era ayudar, y no simplemente alargar el sufrimiento? Vicente Jr. contó que, en medio de esa incertidumbre, hubo momentos íntimos que el público nunca conoció. Aunque su cuerpo estaba limitado, Don Chente seguía siendo consciente en muchos tramos de su hospitalización. No podía cantar, pero podía mirar. Y en esas miradas, según su hijo, había más cansancio que miedo, más resignación que esperanza. El ídolo parecía entender que su batalla ya no era contra el público, sino contra su propio cuerpo. La estancia hospitalaria se extendió por 128 días, más de 4 meses de encierro, máquinas, médicos y familiares que entraban y salían. Cada día era una mezcla de rutina clínica y drama emocional. Afuera los fans rezaban, enviaban mensajes y esperaban milagros. Adentro, la familia veía cómo el organismo de Vicente Fernández se iba apagando lentamente. A medida que avanzaban los meses, los médicos comenzaron a hablar con más claridad. Ya no usaban solo palabras como estable, sino términos más duros: falla orgánica,
infecciones sistémicas, deterioro irreversible. Era el tipo de lenguaje que ninguna familia quiere escuchar, especialmente cuando se trata de alguien que ha sido símbolo de fortaleza durante toda su vida. Aquí es donde esta historia deja de ser solo la de un cantante y se convierte en un espejo para cualquiera que haya tenido que acompañar a un ser querido en el final de su vida. Las decisiones ya no son artísticas ni económicas, sino éticas, humanas, profundamente dolorosas. ¿Seguir luchando aunque no haya calidad de vida? ¿O aceptar que a veces amar también significa dejar ir? Lo que Vicente Jr. empezó a insinuar en su entrevista de 2024 es que, desde esos primeros meses de hospitalización, el final real de Don Chente ya estaba escribiéndose en silencio, mientras el mundo seguía creyendo que aún había tiempo. Si esta historia te está atrapando, recuerda apoyar el canal con un like, compartir este contenido y suscribirte para que podamos seguir investigando y contando lo que otros solo mencionan por encima. También puedes usar el botón Super Thanks si quieres respaldar este tipo de análisis profundo. Y ahora te pregunto, si fueras parte de la familia Fernández, ¿habrías contado la verdad desde el principio o también habrías protegido la imagen del ídolo? La historia apenas comienza a mostrar su lado más oscuro, porque lo que ocurrió después, dentro del hospital y dentro de la propia familia, cambiaría para siempre la manera en que México recuerda la muerte de Vicente Fernández. Cuando Vicente Fernández Jr. habló en 2024, no solo removió recuerdos, abrió una herida que muchos creían cerrada. Más de 2 años después de la muerte oficial del Charro de Huentitán, sus palabras cayeron como un rayo sobre la narrativa que México había aceptado, sin demasiadas preguntas. Ya no se trataba solo de un ídolo que enfermó y falleció, sino de una secuencia de decisiones, silencios y dilemas éticos que ocurrieron a puerta cerrada. La entrevista no fue emotiva por el tono, sino inquietante por el contenido. Vicente Jr. no hablaba como celebridad, hablaba como hijo que aún cargaba con una verdad incómoda. Según su testimonio, la raíz de todo estaba en el diagnóstico que su padre recibió a inicios de 2021, cáncer de próstata en etapa 2. Para muchos pacientes esa noticia abre la puerta a cirugías o radioterapias agresivas, pero Don Chente veía otra amenaza: su voz. No quería perderla. No quería que el tratamiento lo dejara sin aquello que había definido su existencia durante más de medio siglo. Por eso aceptó una terapia hormonal, una opción menos invasiva desde el punto de vista vocal, pero no exenta de riesgos sistémicos. Vicente Jr. explicó que el cuerpo de su padre empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Primero fue el cansancio. Luego, la sensación de que las piernas no respondían igual. Después, pequeños temblores y una debilidad que no coincidía con la imagen pública que seguía proyectando. Frente a cámaras, Vicente Fernández aún sonreía. En privado, se apoyaba cada vez más en muebles, bastones y en los brazos de quienes lo rodeaban. Nadie fuera del círculo íntimo entendía que no era simple vejez, sino una posible reacción neurológica. Con el tiempo, los médicos sospecharon que el tratamiento hormonal había desencadenado el síndrome de Guillain-Barré. Esta enfermedad no avanza como una gripe ni como un dolor muscular común. Es un enemigo silencioso que hace que el propio sistema inmune ataque los nervios. El mensaje que el cerebro envía a los músculos se distorsiona. El resultado es una pérdida progresiva de fuerza que puede, literalmente, apagar el cuerpo por partes. En Don Chente, la progresión fue rápida. El 6 de agosto de 2021 marcó el punto de no retorno. Ese día, la debilidad acumulada se convirtió en tragedia. Vicente Fernández perdió el equilibrio en su rancho y cayó con violencia. No hubo tiempo de reacción. El impacto fue directo en la zona cervical. Cuando los paramédicos llegaron, la escena ya no era la del cantante famoso, sino la de un paciente crítico. Apenas podía mover brazos o piernas. La sospecha inicial se confirmó después. La médula espinal había sufrido un daño severo.
El traslado al Hospital Country 2000 fue urgente. Allí, la realidad se impuso con crudeza. La lesión cervical significaba parálisis casi total del cuello hacia abajo. De un día para otro, Don Chente pasó de controlar su vida a depender de un equipo médico para respirar, alimentarse y mantenerse estable. La familia entró en un territorio desconocido, el de la medicina intensiva prolongada. Durante las primeras semanas, el discurso público fue optimista. Se hablaba de avances, de terapia, de recuperación lenta. Pero Vicente Jr. confesó que esas palabras no coincidían con lo que ellos veían. La inmovilidad comenzó a pasar factura. Los pulmones se volvieron vulnerables. Al no poder moverse ni toser con fuerza, las secreciones se acumulaban. Así apareció la neumonía intrahospitalaria, una de las complicaciones más comunes y peligrosas en pacientes encamados. Después vino el corazón. El estrés físico, la infección y la falta de movilidad afectaron el sistema cardiovascular. Don Chente empezó a mostrar signos de insuficiencia cardíaca. Su cuerpo ya no bombeaba la sangre con la eficacia de antes. A eso se sumaron infecciones sistémicas, bacterias que, aprovechando la debilidad del organismo, entraban al torrente sanguíneo provocando sepsis. La sepsis no es solo fiebre, es una reacción que puede colapsar órganos uno por uno. Los riñones también comenzaron a fallar. La insuficiencia renal apareció como otra pieza más del deterioro. Cada máquina que lo mantenía estable era, al mismo tiempo, una señal de que su cuerpo no podía sostenerse por sí solo. Y como si fuera poco, la presión constante sobre la piel generó úlceras por decúbito. Heridas profundas que no solo duelen, sino que se infectan con facilidad y aceleran el desgaste general. Así transcurrieron los 128 días de hospitalización, 4 meses largos donde el tiempo parecía detenido. Afuera, los fans rezaban, encendían veladoras y compartían mensajes de esperanza. Adentro, la familia vivía otra historia, la de un hombre que ya no luchaba contra una enfermedad puntual, sino contra un sistema completo que se iba apagando lentamente. Vicente Jr. relató que, mientras los comunicados hablaban de estabilidad, los médicos usaban otras palabras en privado: deterioro irreversible, fallo multiorgánico, pronóstico limitado. Esas frases no aparecen en redes sociales, pero pesan como piedras en una sala de hospital. Cada reunión médica era más silenciosa que la anterior. Cada explicación tenía menos promesas y más advertencias. Y con esas advertencias llegó el conflicto familiar. No todos pensaban igual. Algunos creían que mientras hubiera un latido, había que seguir. Otros comenzaron a cuestionar si mantener a Don Chente conectado a máquinas era realmente respetar su vida o simplemente prolongar su agonía. La discusión no era económica ni mediática, era moral. Vicente Jr. confesó que hubo noches enteras de conversaciones tensas. Hermanos que lloraban, otros que se aferraban a la fe, algunos que evitaban hablar del final. En medio de todo estaba el propio Vicente Fernández, muchas veces consciente, escuchando fragmentos de conversaciones, viendo las caras cansadas de sus hijos. Según su hijo, en su mirada ya no había lucha, sino una especie de despedida silenciosa. A finales de noviembre de 2021, los médicos fueron directos. Don Chente estaba en falla multiorgánica. El corazón, los pulmones, los riñones y el sistema inmune ya no respondían. No había posibilidades reales de recuperación. En ese punto, la medicina deja de ser curativa y se vuelve paliativa. No busca salvar, sino aliviar. Ahí surgió la pregunta que ninguna familia quiere enfrentar: ¿seguir con soporte vital o permitir que el proceso natural ocurra? Vicente Jr. dijo que no fue una decisión rápida. Hubo discusiones, silencios incómodos, lágrimas y recuerdos. Pero también hubo algo más: la convicción de que su padre no quería vivir conectado a máquinas sin esperanza. Según él, tras conversaciones privadas,
la familia interpretó que don Chente deseaba partir con dignidad, no con tubos, no con respiradores eternos, no con un cuerpo que ya no podía obedecerle. Por eso, el 23 de noviembre comenzó el proceso de retirar gradualmente el soporte vital. No fue un acto brusco, sino una transición controlada, enfocada en que no hubiera dolor innecesario. El 24 de noviembre de 2021, a las 11:47 de la mañana, Vicente Fernández dejó de respirar. No hubo escenario. No hubo mariachi. No hubo cámaras. Solo una habitación de hospital y una familia enfrentando el momento más difícil de su historia. Pero aquí empieza una de las partes más controvertidas del relato. Según Vicente Jr., la familia decidió no hacerlo público. El cuerpo fue trasladado primero a una funeraria privada. Luego, de forma estratégica, regresaron al hospital para montar una especie de vigilia final que permitiera controlar la narrativa. No querían que se supiera que don Chente había muerto semanas antes del anuncio oficial. La noticia al mundo se dio hasta el 12 de diciembre de 2021. No fue una fecha al azar. Coincidía con el Día de la Virgen de Guadalupe, un símbolo profundamente arraigado en la identidad mexicana. La elección buscaba darle un marco espiritual, casi mítico, a la despedida del ídolo. Para el público, Vicente Fernández murió ese día. Para la familia, según la versión de su hijo, la muerte real había ocurrido mucho antes. Cuando Vicente Jr. contó esto en 2024, el impacto fue brutal. Muchos lo acusaron de traidor, de manchar la memoria de su padre, de romper la unidad familiar. Sus propios hermanos lo señalaron públicamente. Parecía que había cruzado una línea invisible. Pero entonces mostró pruebas. Primero, un video donde don Chente, con voz débil y mirada cansada, parecía decir, «Déjenme ir». No era un grito, era un susurro. Más fuerte por lo que significaba que por el volumen. Después, una carta escrita a mano por Vicente Fernández el 15 de julio de 2021. En ella, pedía explícitamente que no lo mantuvieran con vida artificialmente si no había esperanza real de recuperación. Ese documento cambió todo. Ya no era solo la palabra de un hijo contra el silencio de la familia. Era la voz del propio don Chente hablando desde antes del accidente. Pidiendo dignidad, pidiendo no ser prisionero de máquinas. La opinión pública comenzó a girar. Muchos entendieron que Vicente Jr. no estaba atacando a su familia, sino cumpliendo una voluntad. Que el verdadero conflicto no era el secreto, sino el miedo a aceptar que incluso las leyendas también tienen derecho a decidir cómo partir. La revelación abrió heridas, pero también permitió algo inesperado, el diálogo. Durante meses, los Fernández hablaron en privado, sin cámaras, sin comunicados, con dolor, pero también con memoria. Lograron acercarse otra vez. A finales de 2024, realizaron una ceremonia íntima de reconciliación, una especie de homenaje familiar, donde, más allá del ídolo, recordaron al padre. Y así, la historia de Vicente Fernández dejó de ser solo la de una muerte famosa para convertirse en un relato humano sobre enfermedad, silencio, decisiones imposibles, y la pregunta que queda flotando: ¿qué significa realmente morir con dignidad? Después de que Vicente Fernández Jr. rompiera el silencio en 2024, la historia dejó de pertenecer solo a la familia y pasó a convertirse en un fenómeno social. No fue una simple entrevista más. Fue una grieta abierta en la imagen cuidadosamente construida durante décadas alrededor del charro de Huentitán. De pronto, México no solo recordaba a un cantante, sino que debatía la forma en que una leyenda fue despedida en la intimidad. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Muchos seguidores se negaban a aceptar que la muerte oficial del 12 de diciembre de 2021 no coincidiera con la real. Para el público, don Chente había partido el Día de la Virgen de Guadalupe, rodeado de simbolismo nacional. Cuestionar esa fecha
Era casi como cuestionar un rito colectivo. Por eso, cuando Vicente Jr. afirmó que su padre había fallecido realmente el 24 de noviembre, la sensación fue de traición emocional. En los medios, el tema explotó. Programas de espectáculos, noticieros y redes sociales comenzaron a reconstruir cada paso de los últimos meses de Vicente Fernández. Ya no se hablaba solo de homenajes, sino de expedientes médicos, de comunicados ambiguos y de una familia que durante semanas había manejado la información con extremo cuidado. La palabra más repetida no era muerte, sino secreto. Dentro de la familia Fernández, la tormenta fue aún más intensa. Los hermanos de Vicente Jr. reaccionaron con dureza. Algunos lo acusaron de buscar protagonismo. Otros dijeron que estaba rompiendo un pacto de silencio que protegía no solo la imagen de Don Chente, sino también la estabilidad emocional de la familia. Para ellos el problema no era lo que había ocurrido, sino el hecho de contarlo públicamente. Vicente Jr., sin embargo, defendió su postura con una idea clara. El silencio también puede ser una forma de mentira. Según él, durante más de 2 años, cargó con la sensación de que el mundo lloraba una versión incompleta de su padre. Veía homenajes, estatuas, discursos, pero sentía que faltaba la parte más humana, la del hombre que pidió no ser retenido artificialmente cuando ya no había esperanza. La publicación del video fue un punto de quiebre. En las imágenes, Don Chente aparecía débil, con la voz rota, pronunciando lo que muchos interpretaron como un ruego. «Déjenme ir». No era una escena dramática de película, sino un instante incómodo de realidad. Ese fragmento recorrió redes sociales y noticieros. Dejó de ser una discusión abstracta y se volvió personal para millones de personas. A eso se sumó la carta manuscrita fechada el 15 de julio de 2021. En ella, Vicente Fernández pedía que no lo mantuvieran vivo con máquinas si su condición era irreversible. Ese documento cambió la conversación. Hasta entonces, el debate giraba alrededor de la familia. Con la carta, el centro pasó a ser la voluntad del propio Don Chente. Ya no se preguntaba qué querían sus hijos, sino qué había querido él. El efecto fue inmediato. La opinión pública comenzó a dividirse menos por bandos y más por reflexión. Muchos que inicialmente atacaron a Vicente Jr. empezaron a reconsiderar, porque la pregunta ya no era si era correcto ocultar información, sino si era correcto ignorar el deseo de alguien en su momento final. Los expertos también entraron en escena. Médicos, bioeticistas y abogados comentaron el caso. Desde la medicina, se explicó que la falla multiorgánica que sufrió Don Chente no tenía retorno, que el soporte vital en esos casos no cura, solo prolonga procesos biológicos. Desde la ética se habló del derecho a una muerte digna, del respeto a la autonomía del paciente, incluso cuando se trata de figuras públicas. Ese análisis hizo que la figura de Vicente Fernández se viera desde otro ángulo. No solo como el macho fuerte de los escenarios, sino como un hombre que, al enfrentarse a su fragilidad, quiso decidir cómo despedirse. Para muchos fans, fue doloroso, pero también liberador. Entender que el ídolo también había tenido miedo, cansancio y una voluntad propia más allá del mito. Mientras tanto, la relación entre los hermanos Fernández se tensó al límite. Hubo comunicados fríos, declaraciones cruzadas y silencios prolongados. Vicente Jr. quedó en una posición incómoda. Para el público era el portador de la verdad. Para parte de su familia, el que había expuesto lo que debía quedarse en casa. Sin embargo, con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Las conversaciones privadas sustituyeron a los comunicados públicos. Sin cámaras ni periodistas, los hijos de Don Chente comenzaron a hablar no como figuras mediáticas, sino como hermanos marcados por la misma pérdida. La figura del padre dejó de ser un símbolo y volvió a ser una ausencia real. Vicente Jr. contó que esas charlas fueron más duras que cualquier entrevista. Ahí no había likes ni titulares. Había reproches, culpas, miedos y también recuerdos. Recordaron al Vicente joven,
al que cantaba en la cocina, al que se enojaba, al que aconsejaba. Poco a poco, la discusión dejó de girar en torno al secreto y empezó a centrarse en la intención. Ninguno quería dañar la memoria de don Chente, todos querían protegerla a su manera. En ese proceso, la carta volvió a ser clave. No como prueba pública, sino como guía interna. Al releerla juntos comprendieron que el conflicto no era entre ellos, sino entre el mito y el hombre real. Vicente Fernández no había pedido una despedida perfecta para la televisión. Había pedido no ser prisionero de un cuerpo que ya no respondía. La reconciliación no fue inmediata ni espectacular. No hubo ruedas de prensa ni grandes anuncios. Fue silenciosa, como suelen ser los acuerdos verdaderos. A finales de 2024, la familia organizó una ceremonia privada, lejos del show mediático. No fue un homenaje al cantante, sino un encuentro para el padre. Allí no se habló de récords ni de premios. Se habló de infancia, de errores, de risas, de la última vez que lo vieron consciente. Cada hijo llevó una versión distinta de don Chente, y por primera vez en mucho tiempo, esas versiones no competían entre sí. Para el público, la revelación de Vicente Jr. cambió la forma de mirar la muerte de la leyenda. Ya no era solo el día que México lloró, sino el proceso largo, silencioso y doloroso que la precedió. Entendieron que detrás del mariachi y del sombrero había un paciente, detrás del ídolo un padre, y detrás del símbolo un ser humano que quiso decidir su final. La historia de Vicente Fernández, vista desde esta nueva perspectiva, deja una enseñanza incómoda. Incluso las figuras más grandes no están exentas de fragilidad, ni de conflictos familiares, ni de decisiones que no tienen respuestas perfectas. El verdadero legado de don Chente no es solo su voz, sino la conversación que abrió sobre la dignidad, el silencio y la verdad. Porque al final, más allá de fechas oficiales y homenajes públicos, lo que queda es una pregunta que sigue resonando en quienes conocen esta historia. Cuando llegue nuestro momento, ¿queremos que nos recuerden como mito o como persona? Cuando se apagan las luces del escenario y el eco del mariachi deja de vibrar en el aire, lo que queda no es el mito, sino el hombre. La historia de Vicente Fernández, vista hoy con la distancia que dan los años y con las revelaciones de su propio hijo, ya no puede contarse solo como la despedida gloriosa de una leyenda. Es, sobre todo, el relato íntimo de un padre, un paciente y un ser humano enfrentado a su límite. Durante décadas, don Chente fue sinónimo de fuerza. Cantaba de frente al dolor, al amor y al orgullo mexicano. Su voz parecía no conocer el cansancio. Por eso, aceptar que sus últimos meses transcurrieron entre máquinas, silencios hospitalarios y decisiones imposibles, resulta tan difícil para el público. Pero precisamente ahí está la verdad más profunda. Incluso los ídolos llegan a un punto donde la voluntad choca contra el cuerpo. El diagnóstico de cáncer de próstata en 2021 no solo fue una noticia médica, fue el inicio de una transformación. Vicente Fernández, el hombre que había dominado escenarios, empezó a perder el control de su propio sistema nervioso. El posible desencadenamiento del síndrome de Guillain-Barré, la caída del 6 de agosto y la lesión cervical marcaron una cadena de eventos que no se podían revertir. La hospitalización de 128 días no fue una espera pasiva, sino una lucha silenciosa contra infecciones, fallas orgánicas y un organismo que ya no podía sostenerse por sí mismo. La familia, atrapada entre el amor y el miedo, optó por proteger la imagen pública del ídolo. Afuera, México veía comunicados de esperanza. Adentro, los hijos veían a su padre apagarse lentamente. No es una contradicción fácil de juzgar. A veces, proteger también es una forma de negar. Y negar, en contextos así, es un mecanismo humano para no romperse. La decisión de retirar el soporte vital no fue un acto frío,
sino un acto de conciencia. No se trató de dejar morir, sino de dejar de forzar una vida que ya no tenía posibilidades reales de recuperación. La carta del 15 de julio de 2021 es quizá el elemento más poderoso de toda esta historia. En ella, Vicente Fernández no hablaba como cantante, sino como hombre que entiende sus límites y pide dignidad. Pedía no ser mantenido por máquinas cuando ya no hubiera esperanza. Ese gesto redefine todo, porque transforma el relato de un final trágico en un final elegido, no elegido en el sentido romántico, sino en el sentido humano. Aceptar que hay batallas que no se ganan prolongándolas, sino cerrándolas con respeto. Cuando Vicente Jr. hizo pública esta verdad en 2024, no buscaba destruir un mito, buscaba reconciliar la memoria pública con la realidad privada. El impacto fue fuerte porque obligó a millones a mirar más allá del sombrero y el mariachi, y a ver al hombre cansado que pedía descanso. La reacción inicial fue de rechazo, pero con el tiempo se convirtió en reflexión. La muerte de Don Chente dejó de ser solo un evento mediático para convertirse en un debate sobre la dignidad, la autonomía del paciente y el papel de la familia cuando la medicina ya no puede curar. La reconciliación de los Fernández a finales de 2024 cerró un ciclo. No borró el dolor, pero lo ordenó. No eliminó las diferencias, pero las volvió humanas. Entendieron que la memoria de su padre no estaba en ocultar la verdad, sino en comprenderla. Hoy, cuando escuchamos una canción de Vicente Fernández, no solo oímos a la leyenda, sino también al hombre que, en silencio, enfrentó su final con la misma intensidad con la que vivió. Su legado no es solo musical, es también la conversación incómoda que dejó. ¿Cómo queremos vivir y cómo queremos partir? Y ahora la pregunta queda contigo, que has acompañado esta historia hasta el final. ¿Habrías hecho lo mismo si se tratara de tu padre, de tu madre, de alguien que amas? ¿Prolongar la vida a cualquier costo? ¿O respetar la voluntad cuando el cuerpo ya no responde? Si este análisis te ayudó a ver a Vicente Fernández desde un ángulo más humano y profundo, te invitamos a apoyar el canal con un like, compartir este contenido y suscribirte activando la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. También puedes usar el botón Super Thanks si deseas respaldar este trabajo independiente. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia. El debate sigue vivo, y tu voz también forma parte de él.